Capítulo 12. Trátase sobre los malos y los buenos consejos. Muerte del padre de Periquillo y salida de este del convento. A pesar de su propósito de salir rápido del convento, pasan 6 meses en los que Periquillo se desespera cada vez más y busca las posibilidades para evitar el trabajo duro. Planea fingir epilepsia para que lo liberen de los deberes más arduos de un fraile. Pero la muerte de su padre, no muy sentida por Periquillo, lo salva antes. Manuel, el difunto, deja a Periquillo una carta con buenos consejos, en la que le advierte que no tiene bienes para dejarle, que solo puede contar con los muebles de la casa y muy poco de dinero. Además le recomienda alejarse de los amigos falsos, ser virtuoso, estudioso y no mezclarse en negocios y relaciones dudosos. Le recuerda que él ahora tiene la responsabilidad de apoyar a su madre. Con el pretexto de tener que ver por su pobre madre, Periquillo sale fácilmente del convento. Una vez afuera, empieza a tener remordimientos. No hay duda, decía yo entre mí. Yo acabo de dejar el asilo de la inocencia. Yo he dejado la única tabla que podía asirme en el naufragio de esta vida mortal. Dios me verá como un ingrato, y los hombres me despreciarán como un inconstante. Ah, si pudiera yo volverme. No obstante, en compañía de un amigo y de una muchacha coqueta, se tranquiliza muy rápido su mala conciencia. Finalmente se va con su madre, quien lo abraza, llora mucho y está muy contenta de tenerlo de nuevo en casa. ¿Quién le había de decir que sus trabajos comenzaban desde aquel día y que mi persona, lejos de proporcionarle los consuelos y alivios que se prometía, le había de ser funestamente gravosa? Pero así fue, como verán en el capítulo siguiente. Capítulo 13. Trata Periquillo de quitarse el luto y se discute sobre los abusos de los funerales, pésames, entierros, lutos, etc. Este capítulo cuenta cómo Periquillo en muy poco tiempo gasta la herencia de su padre, dejando a su madre en la miseria. En una larga digresión, el Periquillo viejo, que narra la historia de sus hijos, reflexiona sobre las costumbres funerarias de la antigüedad y del presente. Critica que se gasta demasiado dinero en los funerales y que el difunto es la persona en la que menos se piensa en tales ocasiones. Se queja de la hipocresía y de los falsos sentimientos con los que la mayoría de la gente se despide de sus queridos, a los que muy rápidamente olvidan, terminándose el luto después de pocos meses. Lo que critica el Periquillo viejo, practica el Periquillo joven. Pasan 6 meses y decide terminar el luto por su padre. Se gasta el último dinero en un gran baile con sus amigos Januario, Martín Pelayo y muchos otros, olvidándose completamente los consejos de su padre y cayendo en la trampa de los amigos falsos. Admite posteriormente su anhelo de divertirse a todo costo. Nada me daba cuidado, ni en nada pensé sino en divertirme y holgarme a costa del dinero. Aunque es verdad que en aquella hora me adularon bastante, especialmente las coquetas, con cuyos elogios di por bien empleado el dinero que se gastó y las incomodidades que sufrió mi madre. Capítulo 14. Critica Periquillo los bailes y hace una larga digresión hablando de la mala educación que dan muchos padres a sus hijos y de los malos hijos que apesadumbran a sus padres. Después de una larga reflexión sobre lo peligroso de los bailes, sobre todo para las hijas, nos enteramos de que la madre de Periquillo sobrevive a su esposo solo por poco tiempo. 2 años sobrevivió mi madre a la muerte de mi amado padre, y es mucho lo que me arrepiento cada vez que me acuerdo. Ah, lágrimas de mi madre, vertidas por su culpa y por la mía. Sí, a los principios, sí, en mi infancia, sí, cuando yo no era dueño absoluto de los resabios de mis pasiones. Me hubiera corregido los primeros ímpetus de ellas y no me hubiera lisonjeado con sus mimos, consentimientos y cariños. Seguramente yo me hubiera acostumbrado a obedecerla y respetarla, pero fue todo lo contrario. Ella celebraba mis primeros deslices y aún los disculpaba con la edad, sin acordarse de que el vicio también tiene su infancia en lo moral, su consistencia y su senectud, lo mismo que el hombre en lo físico. Han de saber, hijos míos, que el buen ejemplo mueve más que los consejos, las insinuaciones, los sermones y los libros. Todo esto es bueno, pero por fin son palabras que casi siempre se las lleva el viento.
La doctrina que entra por los ojos se imprime mejor que la que entra por los oídos. Los brutos no hablan, y sin embargo enseñan a sus hijos, y aún a los racionales con su ejemplo. Tanta es su fuerza. Lo que sí es maravilla, o por mejor decir cosa de risa, es que cuando el hijo o hija son grandes, y grandes pícaros, cuando cometen grandes delitos y dan grandes disgustos, entonces los padres y las madres se hacen de las nuevas y exclaman: ¿quién lo pensara de mi hijo? ¿Quién lo creyera de fulana? Los malos hijos, por otro lado, no solo no veneran a sus padres, sino que los insultan, y lejos de socorrerlos y alimentarlos, les disipan cuanto tienen, los abandonan, y los dejan perecer en la miseria. Ay de talos hijos, y ay de mí, que fui uno de ellos, y a fuerza de disgustos y sinsabores, di con mi pobre madre en la sepultura, como lo verán en el capítulo que sigue. Capítulo 15. Escribe Periquillo de la muerte de su madre con otras cosillas no del todo desagradables. Con los bailes y las fiestas no quedó en casa un peso, ni cosa que lo valiera. Hoy se vendía un cubierto, mañana otro, pasado mañana un nicho, otro día un ropero, hasta que se concluyó con todos los muebles y menaje. Después se siguió con toda la ropita de mi madre, de la que en breve dieron cuenta en el Montepío y en las tiendas, pues como no había para sacarla, todas las prendas se perdieron en una bicoca. La pobre de mi madre se cansaba en persuadirme que solicitara yo algún destino para ayudarnos, pero yo en nada menos pensaba. Lo uno, porque me agradaba más la libertad que el trabajo, y lo otro, porque qué destino había de hallar que fuera compatible con mi inutilidad y vanidad, que fundaba en mi nobleza y en mi retumbante título hueco de bachiller en artes, que para mí montaba tanto como el de conde o marqués. Dense cuenta, mis hijos, como ni los oficios ni la pobreza envilecen al hombre, ni le son estorbos para obtener los más brillantes puestos y dignidades, cuando él sabe merecerlos con su virtud o sus letras. En estas verdades se deben empapar, y estos son los ejemplos que deben seguir constantemente, y no los de su mal padre, que habiéndose connaturalizando con la holgazanería y la libertad, no se quería dedicar a aprender un oficio ni a solicitar a un amo a quien servir, porque era noble, como si la nobleza fuera el apoyo de la ociosidad y del libertinaje. La pobre de mi madre se cansaba de aconsejarme, pero en vano. Yo me empeoraba cada día, y cada instante le daba nuevas pesadumbres y disgustos, hasta que, acosada de la miseria y oprimida con el peso de mis maldades, cayó la infeliz en cama de la enfermedad de que murió. Su merced expiró cuando yo no estaba en casa, súpelo en la calle, y no volví a aquella ni puse un pie por sus contornos, sino hasta los 3 días, por no entender en los gastos del entierro y todos sus anexos, porque estaba sin Blanca como siempre, y el cura de mi parroquia no era muy amigo de fiar los derechos. A los 3 días me fui apareciendo y haciéndome de las nuevas, contando cómo había estado preso por un pleito y con el credo en la boca por saber de mi madre, y qué sé yo cuántas mentiras con las que, y 4 lagrimillas, les quité el escándalo a las vecinas y el enojo a Nana Felipa, de quien supe que viendo que yo no aparecía y que el cadáver ya no aguantaba, barrió con cuanto encontró, hasta con el colchón y con mis pocos trapos, y los dio en lo que primero le ofrecieron en el baratillo, y así salió de su cuidado. No dejó de afligirme la noticia por lo que tocaba a mi persona, pues con el rebato que tocó me dejó con lo encapillado y sin una camisa que mudarme, porque cuantas yo tenía se encerraban en 2. Cátenme ustedes solo en mi cuarto, sin más camas, sábanas ni ropa que la que tenía encima, sin tener que comer ni quien me lo diera, y en medio de estas cuitas va entrando el maldito casero, apurándome con que le pagara, haciéndome la cuenta de 20 por 7 son 140, que montan 17 pesos, 4 reales, y que si no le pagaba mañana o le daba prenda o fiador, vería a un juez y me pondría en la cárcel. Aprovechando el tiempo concedido, me di a la labor de escribir una lista con todos los trastes de mi casa, de los que hacía cesión de bienes al casero, mas el valor de ellos era prácticamente nulo. Dejé la lista sobre la mesa y me salí a probar nuevas aventuras y a andar mis estaciones
como verán en el capítulo que sigue. Capítulo 15. Solo, pobre y desamparado Periquillo de sus parientes, se encuentra con Juan Largo y por su persuasión abraza la carrera de los pillos en clase de cócora de los juegos. Viéndome solo, huérfano y pobre, sin casa, hogar ni domicilio, traté de buscar, como dicen, madre que envolverme, y medio roto, cabizbajo y pensativo, salí para la calle luego que entregué a la casera la lista de mis exquisitos muebles. El primer paso que di fue ir a tentar de paciencia a mis parientes paternos y maternos, creyendo hallar entre ellos algún consuelo en mis desgracias. Más despechado salía yo de cada casa de las de ellos, considerando que no había tenido ningún pariente que tomara interés en mi situación sino mi difunta madre, a quien comencé a sentir con más viveza, al mismo tiempo que concebí un odio mortal contra toda la caterva de mis despiadados tíos. Cuando vivía mi padre, cuando tuvo alguna proporción e iban a casa que los sirviera, estos mismos me hacían mil fiestas, pero cuando estas cosas se acabaron, cuando la pobreza se apoderó de mi casa y ya no hubo que raspar, se retiraron de ella y ni a mí ni a mi madre nos volvieron a ver para nada. Si algún día tengo hijos, les he de aconsejar que jamás se atengan a sus parientes, sino al peso que sepan adquirir. Embebecido iba yo en estas consideraciones y temblando de cólera contra mis indignos deudos, cuando al volver una esquina vi venir a lo lejos a mi amigo Juan Largo. Luego que nos vimos cerca, me dijo él: «Oh, Periquillo, amigo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida?». Yo le conté mis cuitas en un instante, concluyendo con hartar de maldiciones a mis tíos, y él me dio la razón en todo. Después de todo eso, yo le pregunté: «¿Y tú ahora en qué piensas? ¿De qué te mantienes?». «De cócora en los juegos», me respondió. «Y si tú no tienes destino y quieres pasarla de lo mismo, puedes acompañarme, que espero en Dios que no nos moriremos de hambre, pues más den 4 ojos que 2. El oficio es fácil, de poco trabajo, divertido y de utilidad. ¿Con qué quieres?». 3 más, dije. «Pero dime, ¿qué cosa es ser cócora de los juegos o a quienes les llaman así?». «A los que van a ellos», me dijo Januario, «sin blanca, sino solo ingeniarse. Y son personas a quienes los jugadores les tienen algún miedo, porque no tienen que perder y con una ingeniada muchas veces les hacen un agujero». Cada vez le dije: «Me agrada más tu proyecto, pero dime, ¿qué es eso de ingeniarse?». «Ingeniarse», me contestó Januario, «es hacerse de dinero sin arriesgar un ochavo en el juego. Las cócoras nos ingeniamos sin blanca y funciona así. Se procura tomar un buen lugar y ya sentado uno allí, está vigilando al montero para cogerle un zapote o verle una puerta. Y entonces se da un codazo que algo le toca al denunciante en esas topadas. O bien procura uno dibujar las paradas, marcar un naipe, arrastrar un muerto, o cuando no se pueda nada de esto, armarse con una apuesta al tiempo que la paguen. Y entonces se dice: yo soy hombre de bien, a nadie vengo a estafar nada, y voto a este santo y juro al otro, y los diablos me lleven si esta apuesta no es mía. Es suerte que al final se quede en duda de quién es el dinero. Yo, con estos trucos y muchos otros, nunca me quedo sin comer y sin cenar. Siempre me llevo 6 u 8 reales en la bolsa, cogiéndome una parada más que fuera de mi madre». Yo escuché todo esto con bastante asombro, no entendiendo mucho de lo que me dijo el amigo Januario, pero le di las gracias por sus deseos de que yo tenga algún modito con que comer, y cierto que lo necesitaba bien. Entonces, como por una parte me veía estrechado la necesidad y sin ser útil para nada, y por otra los proyectos de Januario eran demasiado lisonjeros, pues me facilitaba nada menos que el tener dinero sin trabajar, que era lo que yo siempre había aspirado. No me fue difícil resolverme, y así le di de nuevo las gracias a mi maestro, reconociéndolo desde aquel instante por mi protector. Después de eso, le pregunté a mi mentor que dónde vivía, y me contestó de que donde le cogía la noche, ya que no tenía más que lo que traía consigo. Entonces, asombrado, le pregunté: «Pues, ¿cómo has gastado con tanta libertad?». «Eso», respondió, «no lo extrañes.
Así lo hacemos todos los cócoras y jugadores cuando estamos de vuelta. Quiero decir, cuando estamos gananciosos, porque yo soy trepador cuando me toca. Eso es, apuesto sin medio, con que nada pierdo aunque se me arranque. Tengo puerta abierta para otra ingeniada. Pude verificar lo que había dicho Januario en un juego donde lo vi hacer sus ingeniadas. Empezó el juego sin una blanca y salió de él con bastantes ganancias con las que pudo pagar nuestra cena. Ya sin hambre de nuevo, le pregunté dónde íbamos a dormir, a lo que él me contestó que en un arrastraderito que conocía bien. El tal lugar era una posilga, donde ya dormían muchos compañeros cuando nosotros entramos. Estos eran gente que suele cenar sucio y frío, beber pulque y aguardiente, por lo que estaban haciendo una salva de los demonios, cuyos pestilentes ecos, sin tener por dónde salir, remataban en mis pobres narices, y en un instante estaba yo con una jaqueca que no la aguantaba, de modo que no pudiendo mi estómago sufrir tales incensarios, arrojó todo cuanto había cenado pocas horas antes, molestando eso sobremanera a los ahí presentes. Finalmente nos acostamos Januario y yo sobre la mesita del billar. Los innumerables piojos de la frazada, las ratas que paseaban sobre mí, un gallo que de vez en cuando aleteaba, los ronquidos de los que dormían, los estornudos traseros que disparaban y el pestífero sahumerio que resultaba de ellos, me hicieron pasar una noche de perros. Capítulo 17. Prosigue Periquillo contando sus trabajos y sus bonanzas de jugador. Hace una seria crítica del juego y le sucede una aventura peligrosa que por poco no la cuenta. Periquillo sigue contando cómo le fue de jugador engañoso. Él y Januario se encuentran con su viejo compañero Martín Pelayo, pero es un Martín cambiado que trata de convencerlos de que dejen su mala vida. Aunque Perico se queda pensativo, no le hace mucho caso. Finalmente nos enteramos de que en un partido le fue muy mal a Periquillo, ya que la víctima se da cuenta del engaño y le da a nuestro héroe una buena paliza que lo deja sin conciencia. Capítulo 18. Vuelve en sí Perico y se encuentra en el hospital. Critica los abusos de muchos de ellos, visítalo Januario, convalece, sale a la calle, refiere sus trabajos, indúcelo su maestro al ladrón, él se resiste y discuten los dos sobre el robo. Cuenta este capítulo cómo Periquillo despierta en el hospital de San Jácome, donde le va muy mal. Reconoce que él mismo tiene la culpa de esta situación, pero no es capaz de darle otro rumbo a su vida. Nuestro héroe queda 2 meses en el hospital curándose de sus graves heridas. El tratamiento en esta clínica no acelera para nada su reconvalecencia, ya que los doctores confunden a los enfermos, les dan medicamentos que no sirven o perjudican todavía más su salud, operan a los que no necesitan operación, etc. Finalmente, Periquillo sale y se reúne de nuevo con Januario. Este duerme, como al comienzo de su aventura, en el odiado arrastraderito. Juan Largo trata de convencer a Periquillo de que se meta con él al oficio de ladrón. Perico refuta la oferta, porque robar le parece del peor de los delitos y la definitiva perdición moral. Januario argumenta, por su lado, que el ladrón solo roba por pobreza, para poder comer, justificando de esa manera el crimen, a lo que Periquillo responde lo siguiente. Cuando un hombre está resuelto, como tú, a cualquier cosa, por mala que sea, interpreta a su favor los mismos argumentos que son en contra. Que hay muchos ladrones, ¿quién lo ha de negar si lo vemos? Que el hurto se palia con diferentes nombres es evidente, y que las más veces se roba con apariencia de justicia es más claro que la luz. Pero todo esto no prueba que sea lícito el hurtar. ¿Acaso porque en las guerras justas o injustas se maten los hombres a millares, se probará jamás que es lícito el homicidio? La repetición de actos engendra costumbre, pero no la justifica si ella no es buena de por sí. De este modo discutieron Periquillo y Januario sobre la justificación del robo, hasta que se resolvieron a lo que se puede leer en el siguiente capítulo. Capítulo 19. En lo que nuestro autor refiere su prisión, el buen encuentro de un amigo que tuvo en ella y la historia de este. Periquillo se niega a participar en un robo, pero promete a Januario que tampoco lo traicionará. El intento de entrar a la casa de una señora rica fracasa, pero Juan Largo y sus compañeros pueden escapar.
mientras que la policía detiene a Periquillo que, seducido por la curiosidad, fue testigo del crimen. De esta manera, nuestro héroe pasa inocentemente en la cárcel, donde conoce a un señor noble y generoso, de nombre Antonio Sánchez, quien le cuenta la siguiente triste historia. Yo sé que Dios infaliblemente todo lo dispone para mi beneficio, así que solo en tono de la relación de mi vida digo que desde que nací fui desgraciado, porque mi madre murió en el momento que salí de sus entrañas, y ya se sabe que esta orfandad desde el nacimiento acarrea una larga serie de fatalidades a todos los que hemos tenido esta desventura. Mi buen padre no perdonó fatiga, gasto ni cuidado para suplir esta falta, y así entre nodrizas, ayas y criadas, pasé mi puerilidad con aquella alegría propia de la edad, sin dejar de aprender aquellos principios de religión, urbanidad y primeras letras, en que no se descuidó de instruirme mi amante padre, con aquel esmero y cariño con que se tratan por los buenos padres los primeros y únicos hijos. Pasé 3 años en el colegio, muy contento y lleno de inocentes satisfacciones, cuando el fallecimiento de mi padre terminó bruscamente esa feliz época de mi vida. Por mi mala suerte, mi albacea en poco tiempo concluyó con mis bienes, dejándome en la pobreza. Tenía yo entonces 18 años, ninguna experiencia y a nadie con quien quedarme. Resolví vender mis pocas experiencias y con ese dinero compré un pasaje a Orizaba, de donde soy natural. Llegué por fin a la mencionada población donde encontré amparo y consuelo en casa de unas tías viejas que me amaban. Les agradecí mucho el hospedaje y dentro de 8 días entró en la casa un señor muy decente a quien yo no conocía. Mis tías me presentaron a él, que tuvo como nombre don Francisco. Cuando supo que yo era hijo del difunto Lorenzo Sánchez, me mostró mucho cariño y después de haber examinado mi letra y mis conocimientos generales, me propuso irme con él a tierra adentro, donde tenía una hacienda y tienda que me daría 15 pesos cada mes el primer año, a más de plato y ropa limpia. Quedé yo muy contento con esta propuesta y al siguiente día me fui con don Francisco. Al mes y días llegamos a Zacatecas, donde estaba la ubicación de mi amo. No acabaría si quisiera contar a usted los favores que le debía a mi nuevo padre, pues así lo amaba, y él me quiso como a su hijo porque era viudo y no tuvo sucesión. 12 años viví con él y me gané toda su confianza y voluntad. Fui su cajero mayor y siempre me llamaba hijo, y yo le correspondía tratándolo de padre. Mas al cabo de esos años murió mi amo de una terrible fiebre, dejándome lleno de dolor. Me separé entonces de esta tierra para no tener a la vista objetos que me renovasen cada día el sentimiento de tristeza, así como para atender y recoger a una de mis pobres tías que había quedado en Orizaba. Le puse casa y la instalé bien. Después de haber hecho eso, me fui a Veracruz, donde invertí mi capital, que solo era de 8,000 pesos, en los que no me fue mal, pues en 6 años ya mi capitalito ascendía a 20,000 pesos. Mas en un negocio inseguro y confiando en gente dudosa y amigos falsos, perdí todo. Vendiendo todo lo que me quedó y cobrando algunas deudas, me junté con cerca de 1,000 pesos y con ellos comencé de nuevo a trabajar, pero con poca suerte. Precisamente en esos tiempos difíciles se me ocurrió querer casarme con una niña de Jalapa, que reunía una bella índole y un corazón sensible. En fin, una de aquellas muchachas que ustedes los mexicanos llaman payas. Yo la amaba mucho y le procuraba dar gusto en cuanto ella quería. Varias veces fui con ella a la capital para ver lo que le habían contado de esta ciudad. Ojalá y nunca lo hubiera pensado. Le compré algunos vestidos bonitos y empecé a presentarla en los paseos, bailes, coliseo y tertulias. Advertí con una necia complacencia que todos celebraban su mérito y su belleza, y muchos con demasiada expresión. Necio. Yo ignoraba que la mujer hermosa es una alhaja que excita muy vivamente la codicia del hombre, y que el honor en estos casos se aventura con exponerla con frecuencia a la curiosidad común. Más, en este momento llaman a Periquillo, quien se queda curioso de saber el final de la historia de Antonio Sánchez. Capítulo 20. Cuenta Periquillo lo que le pasó con el escribano y don Antonio continúa contándole su historia. En este capítulo Periquillo ve al escribano que trata su caso.
Se da cuenta de la corruptibilidad de éste y de que su caso va por largo. El lector se entera de que muchas veces los jueces confían los casos chicos a sus escribanos, los que sacan provecho de esto. De esta manera las investigaciones acerca de un caso quedan paradas y el reo no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Así le pasó a nuestro Periquillo. Finalmente regresa a su celda donde don Antonio lo consuela y continúa con su historia. Mi esposa sabía bailar muy bien, pero no por arte, sino, como se suele decir, de afición. Deseando que sobresaliera en todo, le solicité un buen maestro, con cuyas lecciones aprovechó mucho y en poco tiempo podía competir con las mejores bailarinas del teatro. Y como su porte y su hermosura la favorecían mucho, se llevaba las atenciones en todas partes. Yo estaba encantado con mi compañera, creí que todos me la envidiaron y que ninguno se atrevería a seducirla, y aún en ese caso su virtud burlaría los intentos de mis rivales. Cierta noche nos invitaron a un baile en una casa de respeto, al que también asistió el marqués de T., un caballero rico y noble, si es que se da verdadera nobleza donde falta la virtud. Este se enloqueció por mi esposa desde el momento en el que la vio. Le fue fácil informarse de quiénes éramos, de qué tierra, del estado de nuestra suerte y de cuanto quiso y pudo saber. Empezó el marqués a hacerme la plática que vino a caer sobre el comercio y las grandes ventajas que ofrecía. Yo le conté de mi mala aventura con mis anteriores negocios. Él se mostró afligido por eso y más cuando supo lo poco que me había quedado de principal. Por fin me preguntó: ¿usted qué giro piensa tomar con tan escaso dinero? Yo le respondí: pienso volverme a Jalapa dentro de 15 días, llevar empleados en algunas maritatas los pocos medios que han quedado, dejar a mi mujer en casa de su madre y continuar en la viandancia. El marqués trató de convencerme de lo imposible de mi intento de recuperar lo perdido, a lo que yo le respondí que para un buen hombre era forzoso trabajar duro y honestamente. Él entonces, dándose cuenta de mi ingenuidad, vio su posibilidad y me propuso lo siguiente: la situación de usted y los infortunios que ha sufrido me compadecen demasiado. Usted nació para rico, pero la suerte siempre es cruel con los buenos. No obstante, mi compasión no se queda en palabras. Amo a usted por una oculta simpatía. Soy rico. Soy su amigo el marqués de T., que tengo proporciones y deseo emplearlas en favorecer a usted. Espéreme mañana entre las 11 y las 12 en su pensión y creo que no le pesará mi visita. Yo, convencido de su honestidad, le di las debidas gracias y le prometí que lo iba a esperar el día de mañana. En eso se acabó el baile. El marqués nos hizo lugar a mi esposa y a mí en su coche y mandó que parase en una fonda.